¿Y si te dijera que un solo ataque armado en plena calzada de Tlalpan logró sacudir los cimientos del gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo? Lo que comenzó como un brutal atentado contra dos funcionarios públicos reveló algo mucho más oscuro, una red de corrupción e infiltración tan sofisticada que pondría a temblar a cualquier sistema de inteligencia. El crimen organizado no solo controla calles, sino también escritorios dentro del propio gobierno. Desde el instante exacto en que Jimena Gómez y José Muñoz fueron emboscados, se desató una cacería que destapó una verdad aterradora. Los tentáculos del narco no respetan uniformes, cargos ni niveles jerárquicos. Funcionarios corruptos, contratos amañados, empresas fachada y tecnología de espionaje forman parte de este rompecabezas siniestro. Este no es un video más, es un caso que estremeció a toda la nación y dejó claro que la guerra contra el crimen ya no se libra solo en las calles, sino también dentro de las oficinas del poder. El ataque en Calzada de Tlalpan. ¿Puede una ciudad entera tambalearse por el estruendo de 4 disparos? Esa mañana en la Calzada de Tlalpan, la respuesta fue un sí brutal e inapelable. Eran poco más de las 7 cuando la rutina del tráfico matutino fue desgarrada por una emboscada planeada con precisión quirúrgica. Jimena Gómez y José Muñoz, dos altos funcionarios del gobierno capitalino, se dirigían a cumplir con sus labores cotidianas, ajenos a que estaban por convertirse en protagonistas involuntarios de un ataque que pondría a la Ciudad de México bajo la lupa de la opinión pública, de los organismos de seguridad y del miedo colectivo. El sitio elegido para el crimen no fue aleatorio. La Calzada de Tlalpan, una de las arterias más transitadas de la ciudad, se transformó de repente en un escenario de guerra urbana. Una motocicleta con 2 ocupantes se deslizó entre los autos hasta detenerse a centímetros del vehículo negro en el que viajaban Jimena y José. En cuestión de segundos, uno de los atacantes desenfundó su arma y disparó a quemarropa, con una precisión tan letal como calculada. Los vidrios estallaron como lluvia de hielo. Jimena fue alcanzada de inmediato, mientras José intentó escapar, sin éxito. El asesino huyó sin dejar rastro aparente, y el ruido de los motores y los gritos ahogados en las gargantas de los testigos rompió la normalidad con un eco imposible de ignorar. ¿Qué clase de inteligencia criminal logra operar con tanta efectividad en plena luz del día, en una zona llena de cámaras, tránsito y civiles? La respuesta no está solo en la osadía del sicario, sino en la red de logística que hizo posible ese ataque. Rutas de escape estudiadas, documentación falsa para los vehículos, uso de señales ciegas en el sistema de videovigilancia. Todo sugiere que se trató de un mensaje más que de un simple atentado. Según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, entre enero y abril de 2024, la Ciudad de México reportó un incremento del 17% en delitos de alto impacto, siendo el homicidio doloso en vía pública una de las categorías con mayor crecimiento. Esto significa que lo ocurrido en Tlalpan no fue un evento aislado, sino parte de una creciente tendencia de violencia dirigida y estratégica que busca horadar el corazón del Estado. No se trataba solo de eliminar a 2 personas. El objetivo era desestabilizar, sembrar el terror, advertir que incluso quienes están protegidos por el aparato gubernamental pueden ser alcanzados. Fue un acto de guerra disfrazado de crimen común. Pero lo más devastador fue la reacción de quienes lo presenciaron. No hubo persecuciones inmediatas ni acciones heroicas, solo silencio. El silencio abrumador de una ciudad que de pronto se dio cuenta de que sus símbolos de orden ya no eran intocables. Perfil profesional de las víctimas. ¿Qué hace que una trayectoria se transforme en amenaza para quienes operan desde las sombras? A veces no se trata de lo que una persona dice, sino de lo que representa. Jimena Gómez no era simplemente una funcionaria pública, era la encarnación del compromiso institucional con la justicia social y el fortalecimiento del tejido comunitario. Con una licenciatura en Sociología y una maestría en Ciencias Sociales, su carrera no se construyó desde los reflectores, sino desde las trincheras de lo administrativo, donde los presupuestos se traducen en proyectos tangibles y las decisiones en impactos reales. Desde el año 2018,
se desempeñó como secretaria particular de Clara Brugada, liderando con precisión quirúrgica la supervisión de flujos de información crítica, la evaluación de programas estratégicos y la coordinación entre dependencias clave. Pero lo que la hacía verdaderamente incómoda para ciertos intereses era su obsesión por la transparencia. Jimena tenía fama de ser implacable con los desvíos presupuestales y su insistencia en auditar ciertos contratos había comenzado a poner nerviosas a figuras poderosas. José Muñoz representaba la figura opuesta en forma, pero complementaria en fondo. Discreto, sin redes sociales ni presencia pública, era un politólogo con más de 3 décadas de experiencia en la administración pública. Su especialidad era la reestructuración de sistemas de compras y adquisiciones, un área sumamente sensible. Había detectado recientemente anomalías en procesos licitatorios vinculados al sector salud, lo que lo colocó bajo el radar de estructuras corruptas interesadas en mantener el control. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ni escoltas, ni vehículos blindados, ni rutas seguras. Jimena y José fueron silenciados no solo por lo que sabían, sino porque, a pesar de saberlo, decidieron actuar. Y en ese acto se convirtieron en mártires de una batalla que se libra todos los días entre la integridad institucional y la corrupción con rostro humano. Reacción inmediata del gobierno. ¿Puede una noticia atravesar el blindaje emocional de los altos mandos? En aquel atentado fue evidente. Bastó que las primeras imágenes comenzaran a circular por los grupos cerrados de funcionarios para que en Palacio Nacional se encendieran las alertas. Claudia Sheinbaum, entonces presidenta en funciones, fue informada en tiempo real, mientras Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, recibió el parte preliminar con gesto de acero, pero mirada desconcertada. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a vibrar como si un terremoto institucional se estuviera gestando. La jefa de gobierno de la Ciudad de México convocó una reunión de emergencia, mientras que la Fiscalía ordenaba el resguardo de la escena y la recolección de pruebas. La muerte de Jimena Gómez y José Muñoz no era un evento menor. Tocaba directamente la médula de la administración y, peor aún, evidenciaba una vulnerabilidad en el aparato de seguridad que no podía ser ignorada. La reacción del gobierno fue rápida, sí, pero no por eso menos conmocionada. Harfuch, que había sido víctima de un atentado 3 años antes, entendió de inmediato el mensaje oculto tras las balas. Esto no era solo un crimen, era una advertencia. Por eso ordenó, sin dudar, un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la Marina, no solo para blindar a otros funcionarios, sino para rastrear cualquier pista que condujera a los responsables. Asunción del caso por Harfuch. En cuanto recibió la llamada de emergencia, comprendió que aquel atentado no era un crimen ordinario. Su propia experiencia lo avalaba. Había sobrevivido a un ataque con más de 100 disparos en las lomas de Chapultepec 3 años antes. Sabía, por instinto y por oficio, que lo que acababa de suceder era parte de un plan cuidadosamente calculado. Al llegar a la escena, el primer gesto de Harfuch no fue ordenar, sino observar. Miró la posición de los cuerpos, la dirección de los impactos en los cristales, el rastro de los casquillos sobre el asfalto. Luego, con voz serena y clara, emitió las primeras órdenes: preservar la escena sin alteraciones, recabar pruebas inmediatas e iniciar el rastreo de vehículos sospechosos en un radio de 2 kilómetros. Cada segundo contaba, y cada decisión podía significar la diferencia entre justicia o impunidad. Harfuch entendía que su nombre ya no solo estaba asociado a la seguridad capitalina, sino al liderazgo en crisis. Por eso articuló un comando conjunto que integraba a la Policía de Investigación, el área de inteligencia del Centro Nacional de Información y técnicos en análisis forense digital. El objetivo no era solo capturar a los asesinos, sino reconstruir cómo, cuándo y desde dónde se había planeado el atentado. Reconstrucción táctica del ataque. Los investigadores comenzaron a reconstruir los minutos previos al atentado a partir de las grabaciones de videovigilancia. A lo largo de las avenidas cercanas se identificaron al menos 3 puntos clave: un automóvil azul estacionado discretamente a 2 cuadras del lugar del ataque, una motocicleta que apareció segundos antes de la agresión y un tercer vehículo que, según los análisis de tránsito,
sirvió como contención y vía de escape. El patrón detectado coincidía con otros ataques cometidos por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización criminal no solo es conocida por su brutalidad, sino por su capacidad logística en entornos urbanos. Utiliza motocicletas para acercarse sin ser detectados, automóviles como puntos de observación y vehículos con placas alteradas para desvanecerse en el caos del tráfico citadino. El análisis balístico confirmó que se utilizaron armas de alto calibre disparadas a menos de 3 metros de distancia. El sicario que disparó lo hizo con precisión de cirujano. 2 impactos en la cabeza de Jimena, 1 en el pecho de José y un cuarto disparo al parabrisas para desorientar. Todo duró menos de 20 segundos. Luego, la motocicleta desapareció por una ruta sin cámaras, previamente mapeada. Implicaciones políticas y criminales. La violencia no apuntaba únicamente a 2 figuras públicas. Apuntaba a los nervios más sensibles del aparato de gobierno. Quienes ordenaron el atentado sabían lo que hacían, sabían a quiénes tocaban y, sobre todo, sabían por qué. Ambos funcionarios lideraban proyectos que, aunque invisibles para la mayoría, tenían el poder de sacudir los cimientos de redes antiguas y oscuras. Jimena estaba encargada de revisar procesos internos relacionados con el uso del presupuesto para programas sociales, en particular aquellos ligados a la reconstrucción urbana y la política de vivienda en zonas vulnerables. Su objetivo era simple: eliminar los contratos duplicados y revisar adjudicaciones directas sin sustento. Lo que encontró en su camino fue una maraña de nombres, empresas fantasma y vínculos con operadores de dudosa procedencia. José, por su parte, llevaba más de un año trabajando en la reestructuración del sistema de adquisiciones del gobierno de la ciudad. Durante esa labor, detectó múltiples irregularidades en convenios de subrogación médica, muchos de los cuales, según las investigaciones preliminares, habían sido inflados hasta en un 100%. Y peor aún, varios contratos se repetían con razón social distinta, pero con la misma cuenta bancaria de destino. Detención de los sicarios. Uno por uno, los elementos que parecían aislados empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro, y fue gracias a esa obsesiva reconstrucción que se logró la detención de los sicarios materiales del ataque. Los primeros indicios vinieron del rastreo de la motocicleta usada durante el crimen. Gracias a la revisión de los registros de compraventa y al cruce con documentos falsificados, se identificó que el vehículo había sido adquirido en una agencia del estado de Querétaro con documentación apócrifa. Pero lo más revelador fue el pago, una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria vinculada a una persona ya investigada por lavado de dinero en Sonora. Se estableció un patrón. Se cruzaron datos de geolocalización con llamadas telefónicas registradas por antenas cercanas al lugar del crimen. Las cámaras del C5 aportaron detalles cruciales: un casco tirado en un terreno baldío, huellas de neumático fresco y el rostro fugaz de uno de los agresores reflejado en el retrovisor de un automóvil detenido. Infiltración institucional del narco. La tragedia no solo destapó un acto de violencia calculada, sino que encendió una alarma nacional. El crimen no está solamente en las calles, también habita en los escritorios del poder. Las investigaciones posteriores no tardaron en evidenciar lo que muchos temían y pocos se atrevían a denunciar. El narcotráfico había infiltrado dependencias gubernamentales y lo había hecho con una sofisticación que desafiaba incluso a las agencias de inteligencia. El patrón comenzó a revelarse a través de las conexiones administrativas. Contratos adjudicados a empresas sin historial, proveedores fantasmas con oficinas cerradas, licitaciones con ganadores previamente seleccionados. Lo inquietante era que los documentos llevaban sellos oficiales. Funcionarios de segundo y tercer nivel validaban operaciones millonarias sin supervisión real. Estas personas no eran sicarios, no portaban armas ni hablaban en clave. Llevaban saco y corbata, asistían a juntas y manejaban sellos, claves y sistemas internos. Eran los colaboradores invisibles del narco, incrustados en el cuerpo del Estado. No siempre se necesita violencia para corromper una institución. Basta con ofrecer beneficios, promesas de ascenso, protección o simplemente impunidad.
Los cárteles entendieron que controlar los contratos y la distribución de recursos públicos les daba tanto poder como controlar una plaza de droga. De ese modo, podían influir en decisiones de infraestructura, salud, obra pública y adquisiciones. En silencio, fueron reemplazando la ética por la conveniencia. Estrategia del crimen organizado. Ya no basta con controlar el trasiego de drogas o las rutas de distribución. El nuevo modelo operativo consiste en tomar el control del sistema desde sus entrañas. El atentado contra Jimena Gómez y José Muñoz fue, más que un acto de violencia, una demostración de poder. Una prueba de que el crimen no solo sobrevive en la sombra, sino que puede actuar a plena luz del día, en las narices del gobierno. Las investigaciones arrojaron una estructura operativa dividida en 3 niveles. En el primer nivel estaban los sicarios, ejecutores entrenados para matar con rapidez y precisión. En el segundo, los operadores logísticos, quienes compraban vehículos, pagaban rentas de bodegas, manipulaban transferencias y coordinaban los tiempos. Pero el nivel más temido era el tercero, los infiltrados en las instituciones. Eran ellos quienes proporcionaban los datos de ubicación de funcionarios, identificaban puntos ciegos en sistemas de videovigilancia y filtraban información sobre auditorías y operativos en puerta. El crimen organizado ya no solo se adapta, sino que se anticipa. Opera con una visión empresarial, una estructura jerárquica y una inteligencia financiera que compite con la de cualquier corporativo. Las decisiones se toman con análisis de riesgo, mapas estratégicos y cálculo de consecuencias. No improvisan. Planifican con semanas de antelación. Y sobre todo entienden que para mantener su impunidad deben controlar algo más valioso que una plaza, la decisión administrativa. Y si te está impactando lo que estás escuchando hasta ahora, te recomiendo que veas también otro de nuestros contenidos, donde revelamos cómo estas estructuras delictivas han evolucionado silenciosamente en otros niveles del poder. Créeme, lo que allí se expone te dará una perspectiva aún más clara y estremecedora sobre cómo opera este entramado más allá de los disparos y las persecuciones. Según el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado, CESCO, al menos 27 cárteles operan en México con estructuras que incluyen departamentos de finanzas, comunicación interna y enlaces con instituciones gubernamentales, simulando estructuras corporativas, reacción institucional y purga administrativa. Tras el atentado que cobró la vida de Jimena Gómez y José Muñoz, el gobierno capitalino no solo activó medidas de emergencia, inició una purga, una verdadera depuración interna que, más allá del simbolismo, se convirtió en una muestra de que la amenaza ya no venía solo desde fuera, sino que operaba desde los escritorios, con sellos oficiales y claves de acceso. La revisión comenzó por las áreas sensibles: adquisiciones, contratos, supervisión de obra pública y asignación de presupuesto. En menos de una semana, se suspendió a más de 20 funcionarios para investigación. Las auditorías revelaron vínculos sospechosos con proveedores repetidos, transferencias cruzadas entre dependencias y autorizaciones emitidas desde cuentas institucionales sin respaldo documental. La instrucción fue clara: cortar de raíz todo lo que mostrara señales de colaboración con estructuras delictivas. ¿Cuánta corrupción institucional puede tolerar un sistema antes de colapsar? La respuesta se tornó urgente cuando los investigadores hallaron que algunos de los contratos aprobados en años anteriores favorecían a empresas fachada, creadas solo para triangular recursos. Más aún, algunos de estos pagos coincidían en fecha y monto con transacciones registradas por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de investigaciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Nuevos protocolos de protección. El asesinato de Jimena Gómez y José Muñoz no solo activó una alarma política y social, también obligó a rediseñar desde cero los protocolos de seguridad para funcionarios clave. La muerte de ambos evidenció una falla estructural. Quienes combaten la corrupción y supervisan el uso del dinero público no cuentan con protección equivalente a su riesgo. Los nuevos lineamientos no se hicieron esperar. En primer lugar, se estableció un sistema escalonado de evaluación de riesgo.
Cada funcionario que tuviera acceso a información sensible como auditorías, asignación presupuestaria o reestructuración de procesos sería evaluado por un equipo mixto de seguridad, inteligencia y administración pública. El objetivo era detectar posibles blancos antes de que el crimen organizado lo hiciera. En parte, por una cultura institucional que subestimaba el alcance del enemigo. Se protegía a figuras públicas, a candidatos, a altos mandos militares. Pero rara vez se extendía ese blindaje a quienes, en oficinas discretas, tocaban las fibras del poder económico y legal. El nuevo sistema incluyó el uso obligatorio de vehículos con GPS, protocolos de cambio de ruta no predecible y guardias civiles de acompañamiento para quienes lo solicitaran. Además, se activó un botón de pánico conectado directamente con el C5 en los dispositivos de los funcionarios estratégicos. La tecnología se convirtió en escudo, y la vigilancia dejó de ser un privilegio para convertirse en necesidad. Coordinación federal y local. La magnitud del crimen, la frialdad con la que se ejecutó y la profundidad de las redes implicadas obligaron a unificar frentes. Ya no bastaba con operativos aislados. No se trataba solo de capturar sicarios, sino de desmantelar un modelo entero de infiltración. Y para eso, la coordinación entre los 3 niveles de gobierno se volvió una necesidad inaplazable. El primer paso fue articular una mesa de crisis integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. No fue una maniobra simbólica, sino operativa. Cada institución aportó lo mejor de su capacidad: recursos humanos, tecnología, inteligencia territorial, análisis forense y estructura de campo. La consigna era clara: cerrar el cerco, proteger a los vulnerables y recuperar el control del aparato institucional. Cuando el crimen organizado actúa como una red, la única manera de enfrentarlo es con otra red, pero legal, estructurada y transparente. Por primera vez en años, las dependencias federales compartieron en tiempo real bases de datos, listas de empresas fantasma, nombres clave y rutas de lavado de dinero. El flujo de información dejó de ser vertical y se volvió horizontal. Se entendió que el enemigo no distingue entre niveles de gobierno y que la respuesta tampoco podía hacerlo. Operación más allá de la venganza. No se trataba de ajustar cuentas ni de buscar chivos expiatorios para apaciguar a la opinión pública. La operación fue pensada, ejecutada y comunicada como un acto de justicia estructural. El objetivo no era solo detener a los autores materiales, era cortar los hilos de poder que les dieron cobertura, logística y protección durante tanto tiempo. El equipo especial encabezado por Omar García Harfuch diseñó un plan dividido en 3 fases. La primera, contención inmediata del riesgo. Esto incluyó la protección de funcionarios en activo, resguardo de instalaciones públicas y aseguramiento de rutas de escape utilizadas en crímenes similares. La segunda, investigación patrimonial. Se rastrearon cuentas, transferencias, propiedades y sociedades mercantiles conectadas con los agresores. Y la tercera, desmantelamiento de la red. Una vez identificados los colaboradores institucionales, se procedió con órdenes de aprehensión, congelamiento de bienes y cancelación de registros fiscales. El crimen organizado infiltra al Estado. Combatirlo ya no es un acto policíaco, sino político. Implica confrontar intereses enquistados, desarticular redes de protección e incluso asumir el costo de golpear a quienes durante años operaron desde la comodidad de un cargo público. Por eso, cada movimiento de la operación fue calibrado. No bastaba con capturar, había que probar. Y no bastaba con probar, había que exponer. Hueso de evidencia tecnológica y forense. ¿Puede la verdad esconderse cuando las balas han hablado? La respuesta es no. Al menos no cuando la tecnología forense se despliega con precisión. La investigación del asesinato de Jimena Gómez y José Muñoz no descansó únicamente en los testimonios o en la intuición de los mandos. Fue una operación científica donde cada casquillo, cada señal digital y cada segundo de grabación contribuyó a reconstruir lo que ocurrió aquella mañana fatal.
La primera clave surgió de los peritos balísticos. Los proyectiles extraídos de la escena mostraban marcas consistentes con un modelo de arma de uso exclusivo del crimen organizado. Lo más sorprendente fue que los disparos fueron ejecutados a menos de 3 metros de distancia, con una alineación que evidenciaba entrenamiento especializado. Las trayectorias se mapearon mediante software tridimensional que permitió reconstruir en animaciones digitales la posición exacta de las víctimas, del agresor y del vehículo implicado. Medios de comunicación y percepción pública. No pasó una hora desde que ocurrieron los disparos cuando ya circulaban en redes sociales las primeras imágenes del atentado. Videos tomados por transeúntes, audios filtrados por empleados de dependencias cercanas y hasta transmisiones en vivo se multiplicaron con rapidez, generando una ola de indignación, temor y desconfianza colectiva. Los medios tradicionales no tardaron en tomar la cobertura. Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para presentar lo que calificaron como un ataque sin precedentes contra la estructura del gobierno. Las portadas digitales de los periódicos más leídos abrieron con la imagen del vehículo baleado, sin distorsiones, sin contexto y con titulares que replicaban el horror. Los medios ya no son únicamente cronistas de los hechos, ahora también moldean la narrativa emocional de un país. Lo que se mostró ese día no solo fue un crimen, fue una herida abierta en la confianza pública. Las redes sociales, en especial, se convirtieron en una plaza digital donde miles de ciudadanos expresaron su rabia, su miedo y su exigencia de justicia. Implicaciones simbólicas del asesinato. Más allá de la sangre derramada y la tragedia personal, este atentado se convirtió en un símbolo aterrador. La confirmación de que el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que busca redefinir sus límites, sus mensajes y sus reglas. La ejecución de Ximena Gómez y José Muñoz no fue un acto impulsivo ni un ajuste de cuentas tradicional. Fue una declaración de poder. La elección del lugar no fue casualidad. La calzada de Tlalpan, en hora pico, es un nodo vital de la ciudad. Su impacto no fue solo en la víctima, sino en el tejido mismo de la ciudadanía. Automovilistas que quedaron paralizados, peatones que presenciaron la ráfaga de disparos y cámaras urbanas que registraron cada segundo. Todo fue cuidadosamente coreografiado para que el mensaje llegara con fuerza. Nadie está a salvo, ni siquiera quienes representan la transformación institucional. Ximena y José eran más que burócratas. Simbolizaban un cambio de paradigma. Sus nombres estaban asociados a reformas en transparencia, fiscalización y combate a la corrupción interna. En otras palabras, eran rostros visibles de un sistema que intentaba limpiar sus entrañas. Y eso, para ciertos grupos con poder, era intolerable. Acción coordinada de células criminales. Detrás del atentado a Ximena Gómez y José Muñoz no hubo improvisación, hubo estrategia. Los informes posteriores confirmaron que el crimen obedeció a un patrón usado por células delictivas con adiestramiento paramilitar. Nada fue dejado al azar. Desde la hora del ataque hasta las rutas de escape, todo indicaba un nivel de planeación imposible sin inteligencia previa y coordinación entre múltiples actores. Los especialistas en crimen organizado no tardaron en trazar paralelismos con tácticas usadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización, conocida por su estructura militarizada, ha empleado células autónomas para ejecutar asesinatos de alto impacto. El objetivo no es solo eliminar a un enemigo, sino sembrar terror y demostrar dominio. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Los atacantes no eran simples sicarios. Eran operadores que conocían los horarios, rutinas y protocolos internos del gobierno local. La motocicleta empleada en el ataque fue clonada a partir de una placa de otro vehículo robado días antes. El auto que acompañaba al agresor desde 2 cuadras antes del atentado nunca se detuvo. Su función era de observación. Finalmente, el vehículo de huida, estacionado estratégicamente en una calle lateral, tenía placas falsas y había sido comprado con documentos apócrifos en un lote del Estado de México. Todo esto demuestra una ejecución de libro. Colaboración corrupta desde dentro. Nada resulta más peligroso que un enemigo que opera desde las entrañas del sistema.
Mientras los reflectores se enfocaban en los sicarios, en los vehículos de huida y en las cámaras de vigilancia, una verdad aún más inquietante comenzaba a revelarse. La operación criminal que terminó con las vidas de Ximena Gómez y José Muñoz no hubiera sido posible sin la complicidad de actores internos. Lo más aterrador no fue el ataque en sí, sino cómo se facilitó desde oficinas del mismo gobierno. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía revelaron contratos sospechosos adjudicados a empresas sin historial real, con direcciones falsas y estructuras creadas para desviar fondos. En cada uno de esos contratos aparecían nombres de funcionarios de nivel medio, aparentemente inofensivos, pero con conexiones directas a redes financieras ligadas al crimen organizado. Estas estructuras no eran nuevas, llevaban años funcionando en silencio, camufladas en las licitaciones y convenios. ¿Cómo se sostiene una red criminal dentro del aparato gubernamental sin ser detectada? La respuesta está en la burocracia. El crimen no necesita disfrazarse de violencia si puede operar desde un escritorio. Desde ahí se autorizan transferencias, se firman permisos, se blindan licitaciones. Lo verdaderamente alarmante es que muchos de estos procesos pasaban todos los filtros legales, porque quienes debían fiscalizarlos ya formaban parte del engranaje. Cambios estructurales en el combate al crimen. Después de la conmoción, vino la revisión. Lo que se pensó en un inicio como una reacción puntual ante un crimen atroz, evolucionó en una transformación profunda dentro de la administración pública. El asesinato de Ximena Gómez y José Muñoz no solo dejó un vacío, sino que activó un proceso de introspección institucional. Si el crimen organizado podía operar desde dentro, entonces el cambio debía venir desde la estructura misma del sistema. Los primeros pasos fueron inmediatos. Se suspendieron procesos de licitación en más de 50 dependencias. Se estableció un sistema de revisión cruzada donde ninguna adjudicación podría hacerse sin ser verificada por al menos 2 instancias independientes. También se creó un registro único de empresas contratistas donde cada entidad debía mostrar actividad fiscal, historial de operaciones y vinculación real con su objeto social. Mensaje final y advertencia institucional. El doble asesinato de Ximena Gómez y José Muñoz no fue simplemente un acto de barbarie ni una represalia dirigida a 2 funcionarios ejemplares. Fue una advertencia articulada con la precisión de un mensaje institucional no verbal, una comunicación sangrienta enviada desde las sombras del poder criminal hacia la estructura del Estado. Cada bala disparada fue una sílaba, cada movimiento coordinado por las células delictivas, una frase. Lo que se expresó esa mañana en Calzada de Tlalpan fue una amenaza directa. El crimen organizado ya no solo quiere operar al margen del sistema, quiere dictar sus reglas desde adentro. La violencia fue cronometrada con exactitud quirúrgica, elegida en una hora de tránsito frente a testigos en una avenida con cámaras. El objetivo no era únicamente silenciar a 2 piezas claves de la administración capitalina, sino infundir terror y sembrar desconfianza en la seguridad institucional. ¿Cómo confiar en un aparato que no puede proteger a los suyos? ¿Cómo garantizar gobernabilidad cuando la impunidad se pasea con placas oficiales? El verdadero objetivo de los grupos criminales no siempre es económico. A veces su meta es simbólica, mostrar que su influencia llega tan lejos como para modificar agendas, detener auditorías, enterrar reformas. Se trata de una guerra silenciosa, donde el territorio en disputa no es físico, sino administrativo.